En esta lección vamos a analizar el comportamiento de un circuito formado por un resistor, un inductor y un capacitor, también llamado circuito RLC. Puede estar en serie, los tres elementos en serie, o puede estar los tres elementos en paralelo. El primero, el dibujo A muestra los tres elementos RLC en serie. El segundo B muestra RLC en paralelo. Vamos a estudiar el primero. Para poder estudiar estos dos componentes, necesitamos definir omega. Omega se llama frecuencia angular. Necesitamos definir la palabra frecuencia. Y necesitamos sacar el comportamiento en grados de una circunferencia. Su perímetro equivale a ¿qué? Acuérdense. ¿Cuántos grados tenemos en esta circunferencia? 360 grados. Entonces esto vale 2pi. Ahora sí. Pi igual a 180 grados. 2pi igual a 360 grados. Ahí lo tenemos. Entonces omega es igual a 2pi f. Ahí está. La frecuencia angular no es otra cosa más que el equivalente de 2pi por la frecuencia. Por la frecuencia, que es el número de veces que una señal sinusoidal se repite en unidad de tiempo, y esa unidad de tiempo se llama segundo. En sistema internacional se llama segundo. 2pi 6.28, frecuencia en hercios. Ahora vamos a definir la oposición de la bobina a la frecuencia, la oposición del capacitor. Esto se llama oposición. Tiene su nombre especial. Se llama, en electrónica, se llama reactancia. ¿Cómo reacciona? ¿Cómo se opone una bobina a la frecuencia? ¿Cómo reacciona? ¿Cómo se opone un capacitor a la frecuencia? Vamos con el primer elemento. Se llama reactancia X, su índice L, y se llama reactancia inductiva. Y al igual que la resistencia, se mide en ohms. La reactancia inductiva también se mide en ohms. Vamos ahora con el capacitor. En el capacitor XC se llama reactancia capacitiva. Y también, como la resistencia, se mide en ohms. Entonces, ¿cómo reacciona la bobina ante la frecuencia? Se llama reactancia inductiva. ¿Cómo reacciona el capacitor ante la frecuencia? Se llama reactancia capacitiva. Casi estamos ya diciendo sus nombres. La reactancia inductiva y la reactancia capacitiva es la oposición a la frecuencia, y hace rato acabamos de ver omega, que no es 2πf,
Esto se llama omega, también llamado 2πf. 2πfL. Esta es la ecuación que me dice cómo reacciona la bobina a la frecuencia. 2πfL. La frecuencia aumenta, la reactancia aumenta, está en proporción directa. La inductancia aumenta, la reactancia inductiva aumenta. Por el contrario, la reactancia del capacitor es 1 sobre 2pi Fc. Acuérdense que esto se llama omega. Entonces, en el capacitor, si la frecuencia aumenta, la reactancia disminuye. Si la capacitancia aumenta, la reactancia disminuye y viceversa. Si la frecuencia disminuye, la reactancia aumenta. Si la capacitancia disminuye, la reactancia aumenta. Pero ahora no está separada la inductancia, tampoco está separada la reactancia. Tenemos un circuito en donde están los tres componentes. Pero a partir de estas ecuaciones, yo puedo obtener el nuevo comportamiento del circuito total. Vamos a preparar eso. Con un poquito de geometría analítica, ¿qué es lo que vemos? Pues que esto corresponde en un sistema cartesiano a una recta. Si tomamos el eje X hacia arriba como XL, ahí lo tenemos. El eje Y en función de la frecuencia. De forma semejante. Pero ahora está en función ¿qué? Inversa. ¿Cómo se representa eso en un sistema cartesiano? De frecuencia, reactancia capacitiva, vale 0 la frecuencia más pequeña. Si vale 0, 1 entre 0 nos da un determinado o un infinito. Aquí lo tienen. Aquí tienen el comportamiento del capacitor. Aquí tienen el comportamiento del inductor. Entonces, resumiendo, todo esto lo podemos resumir en una sola gráfica, que es la suma de la gráfica A con la gráfica B, que es el comportamiento de la bobina ante la frecuencia y es el comportamiento del capacitor ante la frecuencia. Vamos a hacerlo. Aquí en el eje X tenemos la frecuencia. En el eje Y hacia arriba tenemos la reactancia inductiva. En el eje Y hacia abajo tenemos la reactancia capacitiva, inductiva, que se defina bien XL, XC. Una ecuación lineal y una ecuación lineal inversa. ¿Cuál es el comportamiento de este circuito? Aquí lo tenemos. Aquí está representado. Voy a dibujar esto derechito porque se me fue un poquito chueco. Ahora sí. ¿Cómo se resuelve este problema? Pues vamos a escoger 3 puntos. El punto A, el punto B, y hay un punto entre el punto A y el punto B muy importante. Vean la gráfica. Hay un punto muy importante. A lo mejor está cerca del punto B, a lo mejor está cerca del punto A. Traten de visualizarlo. Un punto muy importante que con una suma de vectores nos va a indicar cuál es el comportamiento de este circuito
ante cualquier frecuencia. No el comportamiento de L, no el comportamiento de R, no el comportamiento de C. Todo este circuito, los tres componentes juntos, ¿cómo se comportan? Y la respuesta está aquí. Solamente les estoy dando 2 puntos para que traten de visualizar con la suma de 2 componentes de vectores solamente en el eje vertical cómo se comporta ese circuito. Y vamos a encontrar una cosa que va a desafiar 2 leyes importantes de la electrónica. Y lo pongo entre comillas, desafiar. Quiere decir que lo que a nosotros nos parece con nuestra mente, a la hora de hacer el análisis, no es más que una falacia o una indeterminación que tenemos que sacar. Ustedes ya llevaron cálculo, las indeterminaciones se sacan con L'Hopital o con la primera o con la segunda derivada. Como dice el dicho, todo a su tiempo. Muchas gracias.